Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a llevar a cabo este tutorial en este su espacio de temas de matemáticas en el aula del Kikín. En esta ocasión con el tema de límites de funciones. ¿Sí? Vamos a comenzar dando una descripción general de lo que son los límites. ¿Sí? ¿Qué es el límite en una función? Porque la definición formal, la definición matemática, bueno, es un poquito más complicada y la vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Ahorita nada más vamos a dar una descripción general para que dé idea de qué se trata este concepto. Muy bien, dice aquí que el límite de una función f de x, cuando x tiende a un valor a, es el valor L al que se aproximan los valores de f de x, es decir, los valores de y, a medida que los valores de x se aproximan tanto como sea posible al valor a, aun cuando f de a no exista o f de a no sea igual a ese número L. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice que el límite de una función f de x, bueno, de entrada estamos hablando de una función. Recuerden lo que son las funciones, ¿sí? Una función de la forma y igual a f de x, bueno, pues es la relación entre dos variables x y y, ¿verdad? ¿Sí? X es la variable independiente, y es la variable dependiente. A x le damos el valor que queramos, a ese valor numérico le aplicamos el conjunto de operaciones que nos indique f, y eso nos arroja el valor de y que le corresponde, ¿verdad? Bueno, pues nos está diciendo aquí que el límite de una función de ese tipo f de x, cuando la variable independiente x se aproxima a un valor a. ¿Por qué especificamos esto? ¿Sí? Porque no podemos hablar solamente del límite de una función f de x, porque esa función tiene una infinidad de límites. Tenemos que especificar en qué región de la función queremos obtener el límite. Entonces, por eso se dice el límite de la función f de x cuando x tiende a un valor a. ¿Sí? Allí nos está especificando la región. Bueno, ese límite, ¿quién es? Bueno, pues es un número en el eje y, ¿sí? Es un valor de y al que se van aproximando los valores de la función, ¿sí? A medida que le vamos dando valores a x que se aproximan a este número a, ¿sí? A esos valores de x que se van aproximando a ese número a, los evaluamos la función con esos valores y nos arroja los valores de y. Bueno, pues se observará que esos valores de y se van aproximando cada vez más a este número L. ¿Sí? Eso nos da idea de lo que es el límite. Pero aquí especifica aun cuando f de a no exista o f de a sea diferente de ese número L. ¿A qué se refiere eso o por qué hacemos esa especificación? Porque se confunde comúnmente el valor del límite. Cuando x tiende al valor a, se confunde con f de a. Cualquiera puede pensar, ¿para qué me aproximo con los valores de x al valor de a? Y voy observando qué sucede con los valores de f de x. Pues simple y sencillamente le doy al valor de x, pues le doy el valor a y ya me dice a qué número llego en el eje y no hay necesidad de estar aproximándose. Pues no es lo mismo el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que f de a, ¿sí? Va a haber funciones en que f de a ni siquiera exista, ¿sí? Si evaluamos la función exactamente con ese valor a, ni siquiera obtenemos un valor para y, ¿sí? O que sí exista f de a, pero que no sea igual a ese número al que se van aproximando los valores de y cuando x se va aproximando al valor de a. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, a eso se refiere esta cuestión, eso nos da una idea
de qué es el límite de una función cuando x se aproxima a un valor determinado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a denotar? ¿Cómo vamos a simbolizar algebraicamente eso? ¿Cómo lo vamos a escribir? Bueno, pues lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿sí? Se va a utilizar la abreviación de la palabra límite, ¿sí? Las primeras 3 letras, aquí está, lim, ¿sí? Lim f de x, aquí va la función a la que le va a obtener el límite, y aquí se especifica cuando x se aproxima o tiende a un determinado valor a, ¿sí? X, una flechita horizontal y el número al que se va aproximando la x o el número al que tiende la x. El signo igual y el número al que se llegó, ¿sí? Que sería el valor del límite. ¿Cómo vamos a leer esto? Límite de f de x cuando x tiende a el valor a es igual a L, ¿sí? Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. ¿A qué se refiere eso de que x tiende al valor a? ¿Por qué no decimos x es igual al valor a? ¿Sí? Porque no nos interesa, en el concepto de límite, no nos interesa cuánto vale y o cuánto vale la función cuando x es exactamente igual al valor a. Es decir, no nos interesa obtener f de a, porque eso no es igual al límite cuando x tiende al valor a de f de x. No es lo mismo, ¿sí? A veces coinciden los valores numéricos, pero el concepto no es lo mismo. Aquí lo que nos interesa es saber qué sucede en un entorno cercano, ¿sí? En un entorno cercano al valor de a, ¿sí? Si le damos valores a x muy próximos al valor de a, sin llegar al valor de a, ¿qué sucede con la función? ¿Sí? ¿Qué valores vamos obteniendo para la función cuando aproximamos de esta forma los valores de x? Eso es lo que nos interesa, saber qué sucede en una vecindad, en una región muy pequeña, ¿sí? Muy próxima a esos valores de los que estamos hablando, ¿sí? Aquí tenemos, para saber a qué se refiere esto de x se aproxima o x tiende al valor a, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener, si tenemos el eje x, ¿sí? Y aquí tenemos el valor a al que vamos a aproximar los valores en este eje, ¿sí? Muy bien, si tenemos el valor a, valores hacia la derecha de a, bueno, una unidad a la derecha de a, pues ¿qué tendríamos? Pues a más 1, ¿verdad? 2 unidades, a más 2, 3 unidades, a más 3, ¿sí? Que serían valores enteros. Hacia la izquierda lo mismo, ¿sí? Una unidad menor que a, pues es a menos 1, 2 unidades, a menos 2, 3 unidades, a menos 3, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sucede si solamente queremos media unidad a la derecha de a? ¿Sí? Bueno, pues aquí está. Tendríamos aquí media unidad. Tendríamos el valor de a, el número a, con 5 décimas, ¿verdad? A.5. Por aquí más o menos estaría el valor de A.3. Y aquí tenemos el valor de A.1. ¿Sí? A.1. Que podríamos decir que es un valor ya muy próximo al valor de a, ¿sí? Por la izquierda lo mismo. Si tenemos a-3, a-2, a-1 y nos queremos aproximar más al valor de a, bueno, pues a este a-1 se le suman 5 décimas y quedaría a-1.5, ¿verdad? Si nos aproximamos más, tendríamos este valor de aquí, que sería a-1.9, ¿sí? Bueno, a.1 y ya menos 1.9 son los valores con los que nos podemos aproximar más al valor de a. Bueno, la respuesta es no, porque si ampliamos, hacemos y nos damos cuenta de que entre a-1.9 que está aquí
y el valor de A, todavía hay una distancia muy grande. Y allí dentro, en ese intervalo, hay todavía muchos valores, ¿sí? Nos podemos aproximar todavía más. Aquí tenemos este valor, A menos 1.99. Y por la derecha, otra vez, entre A.1 y ya, todavía hay mucha distancia, ¿sí? Podemos aproximar mucho más con este valor, que es A.01, ¿sí? Si pudiéramos ampliar más, nos daríamos cuenta que sigue existiendo mucha distancia, ¿verdad? Aquí está y aquí está. Bueno, pues allí podríamos todavía por la derecha aproximarnos más al valor de A y tendríamos A.001. Y por el otro lado tendríamos A-1.999, ¿sí? Y así nos podríamos estar aproximando cada vez más al valor de A sin llegar a él. Sin llegar a él, ¿sí? Entonces, solamente podemos imaginar el número más próximo al valor de A por la derecha, ¿sí? El primer número mayor que A, pues no lo podríamos escribir, porque tendríamos que poner A.0000000000000000000, una infinidad de ceros y al final un 1. Y aún así no llegaríamos al valor de A, ¿sí? Lo mismo por el otro lado, que pondríamos A-1.99999999999, una infinidad de nueves, y siempre le podríamos agregar otro 9, y aún así no llegaríamos al valor de A. No podemos escribir esos números, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma podemos representar esos valores que están muy próximos al valor de A por la izquierda y por la derecha? Bueno, aquí tendríamos X que tiende al valor A por la derecha. ¿Qué número es ese? No lo podemos escribir, no podemos llegar a él, ¿sí? Solamente podemos imaginarlo. Es el número X que tiende al valor A por la derecha. Y por la izquierda, el valor de X que tiende al valor A por la izquierda. Aquí está, ¿sí? Y podríamos decir que esos son los dos valores que están pegados al valor de A por izquierda y por derecha. Este es el primer número mayor que A y este es el primer número menor que A, ¿sí? A eso se refiere que el valor de X tiende al valor A, no es igual al valor de A. El valor de A está en medio de esos dos rojos, ¿sí? Entonces, si lo ponemos como sucesiones, la sucesión por la izquierda, pues tendríamos A-1.9, A-1.99, A-1.999, A-1.9999, etcétera. ¿Hasta dónde? Pues como les decía, pondríamos A-1, punto y una infinidad de nueves. No lo podemos escribir. Entonces nada más decimos que el valor de X tiende al valor de A por la izquierda. Lo mismo por la derecha. A.1, A.01, A.001, A.0001, y podríamos escribir una infinidad de ceros después del punto decimal y al final un 1, ¿sí? Entonces no lo podemos escribir, nada más decimos que el valor de X tiende al valor A por la derecha, ¿sí? No estamos llegando al valor de A. En ningún momento estamos diciendo que X es igual al valor A. Solo tiende a ese valor, ¿sí? ¿Qué sucede en el eje Y? ¿Sí? Bueno, pues eso nos lleva a que f de X tiende a un número L, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Si evaluamos la función con el valor A-1, una unidad a la izquierda de A, pues imaginemos, supongamos que nos da aquí ese punto, ¿sí? En el eje Y. Si evaluamos el valor de X con el valor A-1.5, pues nos aproximamos aquí,
¿sí? Con A menos 1.9, pues ya estamos aquí, ¿sí? Entonces vamos apuntando hacia allá. ¿Qué sucede si evaluamos con los valores de X a la derecha de A? Si evaluamos la función con A más 1, ¿sí? Evaluamos la función con A más 1, vamos a decir que obtenemos este valor en Y, ¿sí? Con un valor más próximo al valor de A.5, pues ya bajamos. Con un valor más próximo al valor de A en X, A menos A.1, evaluamos f de A.1 y estamos aquí, nos estamos aproximando de esa forma a un punto, por acá así y por acá así, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que con f de A.1 y f de A menos 1.9 tenemos esos dos valores, ¿sí? Nos estamos acercando a un determinado punto, pero aún hay muchos puntos ahí dentro. Bueno, pues si nos aproximamos más, vamos ampliando y nos daríamos cuenta de que sucede lo siguiente, ¿sí? Entre esta distancia que decíamos que ya se ve más grande, vemos que todavía hay mucho, ¿sí? Si evaluamos la función con un valor más próximo al valor de A en X, A.01, f de A.01, miren, nos aproxima más a cierto punto. Y por la izquierda lo mismo, por la izquierda en los valores de X, A menos 1.99, si evaluamos la función con ese valor, llegamos aquí en el eje Y. Miren cómo la distancia ya se redujo. Como que a medida que nos aproximamos con los valores de X al valor de A, los valores de f de X van acorralando, como que van delimitando una zona muy pequeña, ¿sí? Una región muy pequeña en el eje Y, ¿sí? Si pudiéramos evaluar la función, o imaginamos que evaluamos la función con los valores más próximos al valor de A en X, ¿sí? F de X cuando tiende a A por la derecha, y nos lleva a este punto que está allí en rojo. Y f de X que tiende a A por la izquierda nos lleva a este punto que está aquí en rojo. Es lo más que nos podemos aproximar, ¿sí? Estos dos puntos me acorralan, ¿sí? Me flanquean a un punto que está en medio de ellos, ¿sí? No se llegó a ese punto, pero se visualizó, se observó que hacia ese punto se dirigían los valores de f de X a medida que nos íbamos aproximando al valor de A, ¿sí? A medida que nos íbamos aproximando al valor de A con los valores de X, si los valores de f de X nos van acorralando este punto, ¿sí? Ese punto, ese valor corresponde a L, que es el límite, ¿sí? El límite de la función f de X cuando X tiende a ese valor A. ¡Yeah! Más o menos de eso se trata, ¿verdad? Aquí ya lo podemos ver junto, ¿sí? Aquí está, a medida que nos vamos aproximando a los valores de A por izquierda y por derecha, ¿sí? Los valores de f de X, ¿sí? A los que nos vamos aproximando, ¿sí? Los valores de f de X se van aproximando al valor de L, ¿sí? Igual si lo ampliamos, aquí nos damos cuenta, ¿sí? Si seguimos las líneas, nos vamos dando cuenta a qué valor de f de X corresponden los valores de X, que a medida que se aproximan tanto como sea posible al valor de A, ¿sí? Los valores de f de X se van aproximando tanto como sea posible al valor de L. Bueno, ¿y por qué decíamos que no es lo mismo este número L? ¿Por qué decimos que L no es igual a f de A? Alguien podría decir, bueno, pues cuando llegamos exactamente al valor de A, ¿sí? Los valores de f de X llegan exactamente a L, pues entonces ¿para qué tanta aproximación? Simple y sencillamente con que evaluemos f de A, sabemos cuánto vale L. Y no, porque hay funciones
hay funciones que aquí pueden tener exactamente cuando le damos el valor de A, pueden tener aquí un hueco y hacer esto. Y ya continúa para allá y para acá la gráfica, ¿sí? Pero cuando X vale exactamente A, ¿sí? X es igual exactamente a A, ¿sí? El valor de f de X anda por acá. Acá está f de A. Nada que ver, ¿sí? Con el valor de L, ¿sí? Entonces f de A no es igual a L, ¿sí? Cuando íbamos muy cerca de los valores de A, por la derecha y por la izquierda, íbamos visualizando a qué número se van aproximando los valores de f de X. Pero cuando el valor de X llegó exactamente al valor de A, pues resulta que la función tiene ahí un salto, ¿sí? Y el valor de f de A pues está por este lado. Y no, entonces no es lo mismo. Muy bien. Vamos ahora a poner un caso específico. Un caso específico que nos dé una noción más clara de lo que es el límite, ¿sí? Dice, evaluar la función siguiente con los valores indicados en la tabla y observar los resultados. La función es f de x igual a x cuadrada menos 4 entre x menos 2, ¿sí? Y vamos a evaluar la función con estos valores de x, ¿sí? Si observamos los valores de x, 5, 4, 3, 2.5, 2.1, 2.01, 2.001, nos damos cuenta que los valores de x se van aproximando ¿a quién? ¿Sí? Los valores de x se van aproximando a 2. No estamos pidiendo cuando x vale 2. Nada más estamos diciendo que se están aproximando a 2. Por el otro lado lo mismo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 1.5, 1.9, 1.99, cada vez más cerca también de 2. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Vamos a evaluar esta función numéricamente, eso ya lo saben hacer, ¿verdad? Vamos a recordarlo poquito. ¿Cómo obtengo el valor de f de x cuando x vale 5? Pues fácil, ¿sí? El valor, cuando x vale 5, pues el valor de f de x pues va a ser obviamente f de 5, ¿verdad? F de 5. Bueno, pues acá en lugar de la x, pues voy a poner el 5. Voy a obtener f de 5. Pues en la fórmula se hace lo mismo. Donde quiera que haya x, la sustituyo por el 5, ¿sí? Y las operaciones que originalmente me indica la fórmula f, que se le hacen a la x, bueno, pues esas operaciones ahora hay que hacérselas al 5. Y ya esto nos daría igual a ¿qué? 5 al cuadrado son 25 menos 4 entre 5 menos 2. Eso es igual a 21 entre 3, ¿verdad? Y eso es igual a 7. Este 7 es el que tenemos aquí. Para todos estos valores se hace lo mismo. Para todos estos valores se hace lo mismo. Y ahí están ya los valores que se obtienen. Entonces nos damos cuenta de que a medida que nos aproximamos a 2, cuando x vale 5, ya vale 7. Cuando x vale 4, ya vale 6. Cuando x vale 3, ya vale 5 y así. A medida que nos vamos aproximando al 2, cuando es 2.5x, y es 4.5. Cuando es 2.1, y es 4.1. Cuando x es 2.01, y es 4.01. Cuando x es 2.001, y es 4.001. Pues a medida que x se aproxima al valor 2, ¿sí? F de x, ¿a qué valor se aproxima? Pues al 4, ¿verdad? Alcanzamos a observarlo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Si x se aproxima a 2 por la derecha, f de x se aproxima a 4, ¿verdad? Se aproxima. No es igual a 4, ¿sí? Vamos aquí a ponerlo claro. Cuando x se aproxima a 2 por la derecha, f de x se aproxima a 4, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el otro lado? Observamos lo mismo, ¿sí? A medida que nos vamos aproximando a 2 por la izquierda, ¿a qué se va aproximando el valor de f de x? Ya vamos en 3.99,
¿sí? Entonces, a medida que x se aproxima a 2 por la izquierda, f de x se aproxima a 4 también, ¿sí? Decimos entonces que el límite de la función f de x cuando x se aproxima a 2 por la derecha es igual a 4. Aquí sí ya es igual, el límite sí es igual. Aquí observamos que los valores se aproximan a 4, ¿sí? Se aproximan a 4. Bueno, a medida que vamos aproximando el valor de x a 2, ¿sí? Los valores de f de x se van aproximando a 4, ¿sí? Bueno, entonces ese número que se visualiza, que no se llegó a ese número 4, pero se visualiza que hacia allá se aproximaban los valores de y, cuando x se aproximaba a 2, entonces a ese valor decimos que es el límite, ¿sí? Y decimos que el límite de x, el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la derecha es 4. El límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, es igual a 4. Luego entonces, como estos dos me llevan a lo mismo, entonces el límite de la función f de x cuando x tiende a 2 es igual a 4. ¿Quién es f de x? Pues f de x es la función que nos habían dado acá. Entonces nuestro resultado sería el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 entre x menos 2 es igual a 4. Decimos que el límite existe, ¿sí? Cuando estos dos son iguales. Si me aproximo por la izquierda y por la derecha y me llevan al mismo límite, entonces el límite general de la función cuando x tiende a ese valor 2 existe y es 4. Muy importante, algo muy importante con esto que acabamos de decir. Si el límite de la función f de x cuando x tiende a un valor a por la derecha no es igual que el límite cuando x tiende a ese valor a por la izquierda, ¿sí? Si esto sucede, entonces el límite no existe. Si por la izquierda y por la derecha suceden cosas distintas, el límite no existe, ¿sí? Muy bien. Aquí está lo que acabamos de decir, ¿sí? A medida que nos vamos aproximando con los valores de x, ¿sí? A 2 por la izquierda, ¿sí? Aquí está, cuando x vale 1, aquí está cuánto vale f de x, vale 3, ¿verdad? Cuando x vale 1.5, pues aquí está, f de x vale 3.5, ¿sí? Y si ampliamos para ver qué sucede, ¿sí? Cuando x vale 1.9, ¿sí? Aquí veríamos que el valor de f de x es 3.9. Y lo mismo sucede por la derecha, ¿verdad? Cuando x vale 3, el valor de f de x es, ¿sí? 5. Cuando x vale 2.5, bueno, pues seguimos y nos lleva a 4.5. Cuando x vale 2.1, ¿sí? F de x vale 4.1. ¿Sí? Si nos aproximamos tanto como sea posible con un valor de x que tiende a 2 por la izquierda, pues aquí ya va pegado, ¿verdad? Ya va pegado a la línea negra, ¿sí? Y nos va a llevar a f de x que tiende a 2 por la izquierda. Lo mismo cuando x vale, o cuando x tiende a 2 por la derecha, seguimos, ¿sí? Nos lleva a f de x que tiende a 2 por la derecha. En medio de estos dos valores, ¿quién quedó? El 4, ¿sí? El 4. Ahora bien, dijimos que f de 2 no existe.
qué nos referimos con que f de 2 no existe? Si observamos la gráfica, cuando x vale exactamente 2, seguimos la línea negra, ¿y a qué nos llevó? A un hueco. Allí se ve el hueco en blanco de la gráfica. No hay valor para f de 2, pero ¿a qué altura quedó el hueco? A la altura del 4, ¿sí? Entonces, estamos diciendo ahí que f de 2 no existe, ¿sí? Pero el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x sí existe y es 4. ¿Por qué? Porque es al valor al que se observó que se van aproximando cada vez más los valores de f de x cuando x se aproxima cada vez más a 2, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué dijimos que f de 2 no existe? Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a intentar. A ver, yo quiero evaluar f de 2 para saber si eso me lleva al 4 y ya me quito de aproximaciones. Bueno, a ver qué sucede con f de 2. Pues aquí sería 2 al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. Eso me lleva a 4 menos 4 entre 2 menos 2. Eso es igual a 0 entre 0. ¿Eso a qué es igual? ¿Sí? Alguien podría decir 0 entre 0 es infinito. O alguien podría decir 0 entre 0 es 0. No. ¿Sí? 0 entre 0 no es igual a infinito. 0 entre 0 no es igual a 0. 0 entre 0 es una indeterminación matemática. Ese valor no existe. Entonces, aquí podemos observar que f de 2 no existe. Y en la gráfica se ve que ahí hay un hueco, ¿sí? Entonces, que quede claro, el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que es x cuadrada menos 4 entre x menos 2, es 4. Sí existe el límite y es 4. Pero f de 2, que aquí nos está diciendo que no existe, no es igual a 4. ¿Sí? Para que vean que no es lo mismo el límite que el límite de una función cuando x tiende a un valor específico no es lo mismo que evaluar la función con ese número específico, ¿sí? Son conceptos distintos. Muy bien. Vamos a dar así de repaso la definición formal de límites, ¿sí? La definición matemática nos dice lo siguiente. La definición formal del límite de una función nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L si para todo número epsilon mayor que 0, ¿sí? Que cumpla con la condición de que la distancia de un valor de f de x cualquiera al valor del límite es menor que ese número epsilon, ¿sí? Mayor que 0 y menor que ese número epsilon. Bueno, ¿sí? Para todo epsilon mayor que 0 que cumple esta condición, existe también un valor o un número delta, que también es mayor que 0, que cumple la condición de que la distancia entre el valor de x cualquiera que me genera este valor de f de x, ¿sí? La distancia de este valor de x al valor de a, al número a, esa distancia es forzosamente menor que delta. Mayor que 0 y menor que delta, ¿sí? Esto es un poquito difícil de entender. Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo aquí en la gráfica, ¿verdad? Tenemos que si la definición nos habla de ¿sí? De un valor, de un número epsilon, ¿sí? Si aquí tenemos el valor del límite, decimos que el límite existe y que es L. Allí está. Si escogemos un número cualquiera epsilon y con ese formamos una distancia, esa que está allí, ¿sí? Desde L, pues quedaría hasta L más epsilon, ¿verdad? Esa sería la distancia. Y esa misma distancia desde L a L menos epsilon,
¿sí? Nos forma un intervalo que va desde L menos epsilon hasta L más epsilon, ¿sí? Ahí está. Bueno, esa distancia corresponde a una distancia en el eje X, ¿sí? Aquí está. Aquí nos corresponde a este intervalo en el eje X. ¿Ese intervalo cómo lo formo? Bueno, si existe este valor de epsilon, forzosamente va a existir este valor de delta, ¿sí? De tal forma que se nos forma este intervalo desde A hasta A más delta, ¿sí? Y desde A hasta A menos delta. Se nos forma todo ese intervalo. ¿Qué nos dice la definición de límite? Que si yo escojo un valor de f de x, aquí está, vamos a decir que que esté dentro del intervalo que nos forma L con epsilon, ¿sí? Que esté dentro de este intervalo, es f de x, la distancia que hay desde f de x a L, esta pequeña verde, forzosamente es menor que la distancia que hay, ¿sí? Desde L hasta L más epsilon, pues la distancia epsilon, ¿sí? Esta distancia es menor que esta. Bueno, pues este valor de f de x que nos corresponde a un valor de x, aquí está, el valor de x aquí está. Bueno, la definición nos dice que la distancia que se forma de x al valor de a, esta de aquí está, miren en verde, forzosamente es menor que la distancia delta, ¿sí? Aquí está la distancia delta, ¿sí? Lo mismo nos decía acá, la distancia de f de x a L es menor que epsilon, ¿sí? Entonces la distancia de x menos a, la distancia x menos a o la distancia que va de x a es menor que delta, forzosamente, ¿sí? Entonces eso nos garantiza que cualquier valor de f de x que escojamos dentro de este intervalo, los valores de x forzosamente, los valores correspondientes de f de x forzosamente quedan dentro de este intervalo, ¿sí? Eso nos garantiza, ¿sí? Que si el límite es L, ¿sí? El límite es L cuando x tiende, el límite de la función f de x es L cuando el valor de x tiende al valor A. Eso nos va a garantizar que cualquier valor de f de x que esté en el intervalo, ¿sí? El intervalo definido por L y epsilon, ¿sí? Los valores correspondientes de x estarán en el intervalo formado por A y delta, ¿sí? A eso se refiere más o menos la definición de límite, la definición formal. Entonces, si esto se cumple, eso nos garantiza que el límite existe, ¿sí? El límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a L, ¿sí? Existe y es igual a L, ¿sí? A esto se refiere. Bien, pues ahí está una idea general de lo que son los límites. Esperemos que le hayan entendido, que los haya pues acercado a este concepto que, a decir verdad, es un concepto un poquito confuso, un poquito difícil de entender, difícil de imaginar, pero que, bueno, se trata de irle entrando poco a poco, ¿verdad? Para que podamos ir manejando los límites. Es la idea principal de este tutorial, la idea principal de este video, adentrarlos un poquito al concepto de límites. Lo irán entendiendo cada vez más a medida que se vaya trabajando con ellos. Pues muy bien, ahí dejamos este video y esperemos que pues sigan al pendiente de próximos videos en este su espacio de temas de matemáticas, el aula del Kiki. Hasta la próxima.